Hola Tauro, bienvenidos a la sabiduría de la mariposa. Espero que estéis todos muy bien y mil gracias por acompañarme en un nuevo vídeo. Tauro, vamos a ver qué mensaje hay para vosotros para esta semana que va del 14 al 20 de febrero de 2022. Para Tauro, Sol, Luna y Ascendente. Esta semanita también de San Valentín, semanita del amor, de la amistad, del amor a uno mismo, en ese amor propio que es tan importante y de donde radica realmente tantas cosas. Vamos a ver, Tauro, qué mensajito hay para vosotros para esta semana. Vamos a ver. Mirar, Tauro, la invitación de Acorn. Aquí tenemos contactos, aquí tenemos intercambios, aquí tenemos vínculos y aquí estamos viendo muy manifestado ese aspecto de amor, ese aspecto de el abriros además a... Y mirad, os digo más, aunque no sea en realidad que pueda aparecer ya alguien manifestado de que llegue con esa invitación, como estaríamos viendo aquí, me viene mucho también en el aspecto de que vosotros sí empecéis ya a estar más abiertos y más receptivos a que se pueda dar ese contacto, ese intercambio, ese vínculo. Es como que os siento, porque además, mirad, veo el número 17, lo he visto muy enfocado con la carta de la estrella, con el arcano mayor de la estrella, en ese aspecto de no perder la fe, de no perder la esperanza, pero en ese punto de como que vosotros de alguna forma, habiendo vivido vivencias a nivel sentimental, porque lo veo bastante enfocado en ese aspecto más sentimental para vosotros, Tauro. Sí que es cierto que enfocarlo también cada uno en las diferentes situaciones que pueda estar viviendo, si son a nivel de un vínculo, una relación con una amistad o con algún familiar o con algún socio, un compañero de trabajo, lo que es el vínculo en realidad del trabajo en sí. Pero a mí me viene muy enfocado en ese aspecto en el que hay emociones implicadas, o sea, no es algo que os da igual realmente, es algo que os afecta porque hay emociones implicadas realmente. Entonces lo que veo mucho es como que hubieseis perdido de alguna forma esa fe, esa esperanza en que se pudiese dar quizá ese aspecto más de intercambio o de vínculo o de poder uniros a otra persona en ese aspecto de atracción, de que se creara como ese magnetismo. Es como que por situaciones que se hayan vivido anteriormente uno haya quedado de alguna forma dañado o esa estructura que se había creado, digamos, se había desvanecido, había desaparecido, y en ese momento de reconstrucción que os pudieseis encontrar en este momento es donde veo ese aspecto de la estrella, en ese ver ahora con los recursos que tengo el comenzar nuevamente, el darme esa oportunidad de realmente no perder la fe, no perder la esperanza de que se pueda crear este vínculo o este contacto, este intercambio con otras personas también. Lo veo mucho en una semana de abriros por lo menos a escuchar, abriros a quizá plantearos el que pueda haber esa cita o esa conversación, si a lo mejor para algunos estuvieseis ahí en algún tipo de discusión o de riña o de no llegar a un acuerdo de alguna forma, pues como que sea una semana en la que se pueda por lo menos dialogar o tener un aspecto de negociación o ver qué es lo que cada una de las partes puede estar proponiendo. En fin, veo como esa apertura en poder mantener esa relación o ese acuerdo, esa negociación, esa conversación, esa cita, esa comunicación para con otras personas. Eso es lo que veo mucho, que independientemente de que se vaya a dar esta semana o sea más adelante, pero que ya haya esa apertura a modo interno en vosotros de estar abiertos a que pueda darse. No se sabe cuándo o cómo, pero a que por lo menos estéis ya más receptivos, más abiertos a que dar la oportunidad quizá de escuchar la propuesta de la otra persona, quizá. Vamos a ver, Tauro, qué más mensajitos hay para vosotros para esta semana del 14 al 20 de febrero. Vamos a ver, Tauro. Mirar, es que esto es,
Por eso veo como que es a lo largo de la semana en la que no es que se vaya quizá a ya materializar para unas otras personas de Tauro, puede ser que sí, pero me sentía mucho en ese aspecto de no perder la fe, no perder la esperanza, que estéis en ese momento de liberaros de toda esta rabia o esta lucha o esta desconfianza, que es lo que yo estoy viendo aquí. Con este 7 con este 7 de bastos yo veo como que vuestra actitud es la de lucha y no la de estar fluyendo o la de, sí, la de fluir, que es la que yo vería con ese número 17, con lo que es el arcano mayor de la estrella, que es a donde me he dirigido con ese número en realidad. Por eso veo como que estáis muy en la contención y como muy a la espera de que lo que vais a recibir va a ser un ataque o va a ser una traición o va a ser una deslealtad, pero quizá por situaciones que se han vivido en el pasado o por ese proceso en el que se esté viviendo ahora que lo hayáis sentido de esta manera. Atención, porque esta carta nos habla mucho de que el mayor enemigo podéis ser vosotros para con vosotros mismos, Tauro. Entonces, quizás sois vosotros los que también tengáis esa parte de responsabilidad de que os estéis cerrando esas puertas o os estéis cerrando a esas conversaciones o a poder escuchar cuál es la propuesta realmente en ese aspecto de llegar a un entendimiento, a una conversación, a que haya ese intercambio de opiniones o de puntos de vista para poder llegar a de alguna forma esa unión o ese entendimiento en ese vínculo, esa relación o esa situación que podéis estar viviendo. Os veo un poco como a la defensiva, es lo que estaría viendo ahí. Os va a favorecer, mirar, son todo vuestros pensamientos, es vuestra mente. Os estáis quedando viendo solo lo que realmente vuestra mente os hace ver, pero no porque sea la realidad en sí. Eso es lo que os va a favorecer, el permitiros ver más allá, salir de cualquier tipo de condicionamiento, de cualquier tipo de situación en la que sintáis que no depende de vosotros o que no hay nada que se pueda hacer, dejar ese atisbo de luz, esa posibilidad de no perder esa fe, esa esperanza, ese rayo de luz de que realmente sí se pueda comenzar nuevamente. Eso es lo que os va a favorecer, dejar caer todos esos pensamientos limitantes, salir de todos esos miedos en los que os estáis quedando ahí prisioneros y en ese aislamiento, en esa soledad de no querer compartir con los demás y estar ahí como al pie de, o sea, con, ¿cómo se dice? Pie de hacha, no. Con el hacha en mano, es como ahí a la defensiva con el palo en la mano preparado que como digas algo o te atrevas a pasar un pasito más, te doy con el palo. Eso es lo que siento un poco, por eso os va a favorecer salir de esos miedos o esos condicionamientos o de ese momento del pasado en ese aspecto más de trauma que os haya podido dar o que hayáis vosotros sentido de alguna forma de esa manera y que ahora eso os haga cerraros realmente y no ver otra realidad. ¿Veis? Este es el desafío, el reto, llegar a esta gran sanación. Es una semana de gran sanación en este aspecto de los vínculos y lo veo bastante orientado en ese aspecto más sentimental, Tauro, para vosotros, ese aspecto de reconciliación y lo veo. En primer lugar, esa reconciliación para con vosotros mismos, esa necesidad de que vosotros lleguéis a ese perdón para con vosotros mismos por quizá esas culpas o en ese exceso de responsabilidad que os hayáis sentido de cómo se hayan dado las situaciones y que eso haya sido también lo que os haya llevado a esa falta de fe o de esperanza con respecto a ese ámbito, a ese contacto, a entablar ese intercambio, esa comunicación o ese posible vínculo con otra persona o en las diferentes situaciones a las que para cada uno pueda estar haciendo referencia. Pero veo mucho la necesidad de salir de la mente, que es lo que os está condicionando, para poder escoger el camino a la luz, el camino de vuestro corazón, lo que vosotros realmente estáis sintiendo. Y ahí es donde yo veo quizá esa herida del pasado, que incluso puede venir de la infancia, en esa falta de amor para con uno mismo, para luego poder
compartir ese amor también con los demás o sentirse merecedor de poder también ser amado y poder amar de la misma forma. Atención a eso, Tauro. Es el desafío y el reto, llegar a esa reconciliación para con vosotros mismos, llegar a ese equilibrio de vuestras emociones y poder realmente ver la situación desde ese aspecto más del corazón y mirar hacia lo que os vais dirigiendo. Es que lo veo como en esa lucha, en cómo estáis haciendo uso de esa fuerza que tenéis. Se trata de fortaleceros, se trata de mantener ese control de esas diferentes emociones que os esté haciendo sentir esa persona que os pueda llegar con una propuesta o ese sentimiento, esa emoción que tengáis ahí quizá de situaciones del pasado. Puede aparecer una llamada, una propuesta de algún tipo y lo veo muy enfocada en ese aspecto más amoroso y que vosotros os pongáis ahí como en guardia a la defensiva de en cualquier momento me va a atacar. Y eso es lo que os está diciendo vuestra mente, no el corazón realmente. Entonces es como daros la oportunidad en ese aspecto de fluir y de actuar en esa conexión realmente para con vuestro interior, en esos dictados de vuestro corazón, saliendo de lo que es la mente para poder tomar una decisión o una actuación dentro de lo que os dicta el corazón en realidad, para poder también empoderaros, encontrar esa fortaleza en vuestro interior de poder llegar a esa reconciliación, a ese perdón, a esa sanación que es de lo que nos estarían hablando aquí. Y el consejo es que salgáis de esas situaciones del pasado. De alguna forma os quedáis como en estar a la defensiva, lo veo muy enfocado en que os estéis centrando en esas situaciones del pasado, en esos vínculos, en esos contactos, en esas comunicaciones, en esas relaciones que se hayan tenido en el pasado que no salieron bien y no os deis la oportunidad de ver las posibilidades que todavía hay de poder realmente encontrar ese equilibrio en vuestras emociones, esa sanación y cuál es el papel que viene a traer esa persona ahora a vuestra vida. Es salir de los pensamientos más negativos o del pesimismo o de quedaros viviendo en el pasado para daros la vuelta y ver realmente la posibilidad de embarcaros en una nueva aventura, llegue a donde llegue, tampoco proyectarlo en el amor de mi vida y ahora la relación para toda la vida, porque eso vuelve a condicionarnos a que si luego no es así, volvemos a caer en este pesimismo, en esta negatividad y en este sentimiento de pérdida en realidad, en ese sentirnos como en ese momento de duelo, de dolor. Y ese es el consejo, no quedaros en lo que se ha centrados en lo que se ha perdido o no se ha conseguido, sino más bien en lo que todavía queda por poder hacer y poder conseguir. Porque lo que no estáis viendo es que es vuestra mente, estos pensamientos, los que os están limitando y los que os están haciendo no ver la realidad que realmente se os está poniendo delante, digámoslo así. Es el poder que le estáis dando a la mente. Por eso tiene que haber esa sanación del corazón para que lo podáis realmente enfocar desde esa perspectiva más del corazón, más de esa conexión realmente con esa divinidad, con esos reinos más sutiles también, pero también con ese vuestro yo superior. En ese aspecto de salir de toda esa negatividad, esos pensamientos negativos, esos condicionamientos, ese darle muchas vueltas a todo o entrar en ese bucle ya hasta más obsesivo. Es lo que yo estaría viendo ahí, Tauro. Así que claramente es una llamada a abriros al amor, a abriros a entender o comprender la posición, la postura o la opinión del otro y estar abiertos a poder sanar esas heridas del corazón que vengan quizá de mucho tiempo atrás, incluso remontándonos a la infancia. Atención a eso también, Tauro, a la importancia de ese amor propio o de ese niño que se haya podido sentir en algún momento abandonado, aunque nadie lo hiciera con esa intención, pero que vosotros lo hayáis podido sentir así y que se vaya acarreando y ya de adulto pues estemos en ese aspecto más luchador en todo lo referente a ejercer o crear un vínculo para con los otros. Mirar, dejarlo estar. Mantente positivo en lo que concierne al futuro del planeta y acepta que esto forma parte de la evolución de la humanidad. Hay un orden divino en el caos que percibes. Nada cambiará realmente mientras no aprendamos a amar y aceptar el mundo tal y como es.
Si abandonas desde el amor tus juicios y expectativas, que lo veríamos aquí y aquí con la mente, tu vida se transformará de manera mágica. Entonces déjalo estar en este aspecto de querer ejercer como esa fuerza, pero a la fuerza. Ten esa fuerza en fortaleza, esa fuerza de voluntad de fluir realmente, que es el desafío y el reto, con las situaciones que estés viviendo para salir de estar ahí en esa constante lucha o quedarte ahí pegado a ese dolor o a ese pesimismo de las situaciones del pasado que no salieron bien, para que te puedas ahora enfocar o darte cuenta o coger conciencia realmente que es dándote la vuelta donde puedes ver más posibilidades, Tauro, porque es producto de tu mente, de esos condicionamientos más mentales, lo que te hace estar en esa posición como en guardia ante el poder abriros a los demás. Y es un momento de gran sanación para vosotros esta semana con respecto a esos vínculos o ese relacionaros con otras personas, Tauro. Vamos a ver, por ser esta semanita de San Valentín, qué mensaje nos dan, por un lado, referente al amor propio, que es tan importante, y luego para Tauro que tiene pareja y también para Tauro que no tiene pareja. Vamos a ver, referente al amor propio, ¿qué mensajito hay para Tauro? Esta de aquí. Tauro que tiene pareja y Tauro que no tiene pareja. Vamos a ver, referente al amor propio para Tauro. Esta de aquí. Y para Tauro que tiene pareja y Tauro que no tiene pareja. Vamos a ver. Mirad, referente al amor propio, Tauro, mirad, os sale la luna en ese ir hacia vuestro interior. Hay necesidad de iluminar esa parte de sombra que es lo que os crea esa confusión y de derribar todas esas estructuras, todos esos condicionamientos y esos miedos en los que habéis sustentado realmente ese amor a vosotros mismos. Hay necesidad de enfrentar todos esos miedos, todo eso que hay que sanar, que estaríamos viendo aquí, Tauro, para poder llegar a vosotros mismos. Y sí, puede dar ese miedo, esa incertidumbre, crear esa confusión. Por eso os están diciendo salir de la mente y dejaros llevar por vuestra intuición, ir más allá en esa profundidad, en ese permitir también esos procesos del que nos estaría hablando la luna, pero sobre todo en ese punto de mantener en equilibrio vuestras emociones, de hacer un buen uso de ese poder que vosotros tenéis para poder atravesar todas esas estructuras, todos esos pensamientos, todos esos miedos que nos dejan ver con claridad realmente la necesidad de amaros primero a vosotros mismos. Y os hablan de que la verdad no necesita que crea en ella. La verdad simplemente es y sobrevive tanto si crees en ella como si no. Las mentiras necesitan que creas en ellas. ¿En qué te estás mintiendo, te estás engañando a ti mismo? ¿En qué te estás autosaboteando, no aceptando que necesitas esa reconciliación, ese perdón, esa sanación, primero en ese amor propio, en ese sentirte tú merecedor, para luego poder compartir ese amor sano también con los demás? Si no me creo las mentiras, no sobreviven a mi escepticismo y simplemente desaparecen. Eso es, son esas mentiras que nos contamos a nosotros mismos diciendo, pues eso, autosaboteándonos, o es que fíjate lo que me hizo, o exponiendo, viéndolo todo desde otra perspectiva, lo que no nos deja ver la realidad, lo que nos deja viviendo en una mentira, en una confusión, en un realmente quedarnos de alguna forma con la luna también viviendo en el pasado, que es lo que estaríamos viendo aquí, o que quizá haya que iluminar, como estamos viendo aquí en este aspecto de ver esa verdad en esa sabiduría, situaciones incluso de vidas pasadas, en esa falta de amor propio de dónde viene y que ya es momento de llegar realmente a atravesar esa estructura, esos miedos,
para ahora sí poder ver con claridad y llegar a ese nivel más alto de conciencia de esa necesidad de amor propio para con uno mismo. Tauro que tiene pareja. Tauro que tiene pareja, aquí estamos viendo la necesidad, mirar, de perdonar y de aprender porque hay estructuras que se estaban creando sobre bases nada sólidas. Entonces, aquí el mensaje que me viene mucho para vosotros, Tauro, que tenéis pareja, lo veo mucho en este aspecto de reconciliación, de no estar ahí a la que el otro dice algo y enseguida salto o le recrimino algo del pasado porque no lo he perdonado, porque no he llegado a ese aprendizaje o a esa enseñanza que esa situación o tu pareja te estaba viniendo a traer. Hay esa necesidad de sanación en lo que es la pareja y de reconstruirla. Aquí en esta torre nos habla de momento de crisis, momento de caos probablemente en la pareja, pero porque hay necesidad de crear bases más sólidas, de dejarlo estar, de dejar caer todo aquello que no es positivo para crear ahora bases más sólidas. Habrá quien dé de alguna forma por terminada la relación y habrá otros de vosotros que os podáis dar la oportunidad realmente que se dé esta reconciliación, que es el desafío y el reto. Yo, si os soy sincera en el sentir, es como que no es que se vaya a terminar la relación, no es que se termine, pero sí que hay necesidad de derribar en las bases poco sólidas que habéis creado la relación, quizá entrando en aspectos más de toxicidad y que no sea una relación realmente sana, sino que estuviese enfocada en el control del uno para con el otro y en el estar muy a la defensiva. Por eso os hablan de perdonar y aprender, de que liberando el pasado, que es el consejo que os dan aquí, se vive mucho más amor en el momento presente. Entonces lo veo como en situaciones que quizá en el pasado se haya dicho o se hayan pasado por alto o no se haya dado la importancia, pero que no se hubiesen sanado y que eso se hubiese dejado ahí ahora en crear sobre esas bases que en cualquier momento se pueden caer. Eso es lo que veo, esa necesidad de perdonar para con uno mismo y de aprender de la situación. Y para otro de vosotros, pues puede ser que la relación se pueda terminar, pero para que podáis crear esos cimientos en el amor, en todo lo referente a esos vínculos, a ese intercambio, a esos contactos con otras personas y relacionados con otras personas de una forma más sana, habiendo perdonados a vosotros mismos y habiendo aprendido de esta relación que no estaba edificada en bases sólidas. Y para Tauro, que no tiene pareja, estaríamos viendo cómo puede aparecer alguien, porque aquí estaríamos viendo a este emperador, puede aparecer alguien que sea alguien con un enfoque ya más serio en ese aspecto de no realmente quizá algo pasajero, sino que se ve aquí la intención de que pueda haber esa invitación que estábamos viendo ahí con alguien que realmente quiera proponer pues una relación más sólida, más estable, crear ya esas bases de realmente que pueda haber una propuesta ya en serio, es lo que estaríamos viendo. Y vemos esa atracción que podéis estar sintiendo, alguno de vosotros puede ser o por alguien que sea, lo veo en el enfoque, incluso me viene mucho, no sé por qué me viene que sea alguien mayor que vosotros o que tenga que sea alguien que se le vea ya con una vida realmente estable, sólida. Y también lo veo en el aspecto de que pueda haber esa atracción por un jefe o por alguien que tenga ese mando, ese poder, en ese aspecto de jerarquía también. Puede haber a lo mejor que aparezca alguien en ese ámbito más profesional, más laboral, de trabajo, que es el que nos estaría hablando también el emperador, donde se pueda crear esa atracción por alguien también. Y te dicen, atrae el amor romántico cuando se vive el instante presente con plenitud. De ahí también esa necesidad de vivir el momento presente, de salir de cualquier aspecto del pasado para daros la oportunidad de ver que sí que es posible volver a sentir ese amor por otras personas, de volver a tener otras relaciones independientemente de las situaciones que se hayan podido vivir en el pasado. Y también el de centraros en el momento presente, de sentiros también en esa actuación natural, de ser totalmente genuinos, espontáneos, en el mostraros tal cual vosotros sois, en esa verdad vuestra de cómo sois vosotros, para que se pueda generar realmente esa atracción y que os sintáis
seáis también vosotros mucho más atractivos. Así que veo la posibilidad para vosotros, Tauro, que no tenéis pareja, de que pueda aparecer alguien, de que se pueda dar esa atracción, y por eso os he dicho al principio con esta carta que aunque no se manifieste esta semana, puede generarse esa atracción por una persona esta semana y que sea lo que haga que se dé como ese comienzo, esa apertura en vosotros, esa sanación de estar receptivos y abiertos a que pueda llegar el amor a vuestra vida. Así que fluyendo y centrándoos en lo positivo y no en lo catastrófico de las relaciones que hayáis podido vivir en el pasado. Tauro, este ha sido vuestro mensaje. Espero, como siempre os digo, que os haya gustado y sobre todo que os pueda ayudar a modo de guía y a modo de orientación. Muchísimas gracias, que paséis una feliz semana de San Valentín en ese amor propio sobre todo y ese amor a la vida, y feliz día.